Bienvenidos y bienvenidas a un video acerca de análisis de funciones. Una función matemática es aquella máquina capaz de tomar información proveniente de un conjunto numérico, conocido como dominio, y que nos devuelve o retorna datos en forma de otro conjunto numérico, conocido como rango o imagen. Estos pertenecen a un conjunto más grande, conocido como codominio. Aquí vemos que el dominio es el horizontal en el plano, mientras que codominio es el vertical. Rango e imagen son lo mismo y representan qué porción del codominio es ocupada por la función. Aquí vemos, por ejemplo, una función cuyo dominio son todos los números reales, mientras que su codominio también son todos los reales, pero su imagen o rango es de tan solo -1 a 1. Mientras que el codominio de esta función es todos los reales, su codominio también, pero su rango es de tan solo de -3 a más infinito. Por otro lado, esta función tiene dominio de -3 a infinito, codominio todos los reales e imagen de 0 a más infinito. Esto se debe a que no está definida para la izquierda del -3 y por debajo del eje X. Como se habrán percatado, una función se suele representar de manera gráfica. Sin embargo, también es posible describirla de forma escrita o algebraica. Una propiedad muy interesante de las funciones es la posibilidad de reescalarlas a partir de modificar coeficientes delante de las mismas. Por ejemplo, si tomamos la función matemática f de x igual a x y le aplicamos un coeficiente delante, podremos observar cómo modificamos su inclinación o escala vertical-horizontal. En la animación anterior vimos, también, una propiedad muy interesante, que cuando el coeficiente es negativo, se produce un reflejo de la función, como vemos en las presentes imágenes. Dicho reflejo, aunque las imágenes anteriores no lo clarifican, son respecto del eje X. Sin embargo, al modificar el coeficiente multiplicando la X aislada antes que cualquier otra operación, podemos modificar el reflejo respecto del eje Y. Comparemos ambos procesos. Observemos la escalación y reflejo respecto de cada eje en nuestras funciones. Conozcamos ahora sí nuestras funciones. La primera es tal vez la más conocida, denominada como función lineal, porque su gráfica representa una recta en el plano. Esta se define a partir de los siguientes elementos. A es el factor o coeficiente principal, permite el escalamiento y el reflejo. B es una constante, que permite modificar el comportamiento de la función haciendo que ésta se mueva verticalmente. La presencia del término b modifica la altura de cualquier función cuando se lo agrega de manera correcta. Observamos la función lineal y la función senoidal que en ambos casos suben y bajan respecto del eje y. La siguiente función está compuesta por la multiplicación de dos funciones lineales, conocida como función cuadrática, y define la gráfica de una parábola en el plano. La parábola tiene diferentes elementos. En este caso, vemos algunos términos nomás, pero lo importante para distinguirla es que se alcanza en términos de x, que están elevados al cuadrado. Esta función, junto con las funciones lineales, pertenecen a una clasificación muy grande, conocida como funciones polinómicas, que se caracterizan por la presencia de múltiples términos, multiplicados por factores, y una constante a lo último sumando o restando. Hemos visto que para componer una función cuadrática se deben multiplicar entre sí dos lineales. Ahora, para formar funciones polinómicas de mayor grado, simplemente debemos incrementar la cantidad de monomios o funciones lineales multiplicadas entre sí. Así se forman las cúbicas, cuartas, de grado quinto y las subsiguientes. Típicamente, en el análisis de funciones,
Debemos precisamente analizar el comportamiento de las mismas mediante diferentes técnicas para obtener diferentes parámetros o caracterizaciones. Uno de estos casos es la ordenada al origen, que consiste en evaluar las funciones respecto del valor cero. Esto nos devuelve el único valor por el cual cruza al eje y. Por otro lado tenemos las raíces, donde la gráfica de la función toca o cruza al eje x. Estas se determinan mediante métodos más complejos, como igualar la función de f(x) a cero, o emplear métodos como Bhaskara o descomposiciones por Ruffini. Incluso existen métodos computacionales por algoritmos complejos, constituidos por iteraciones para determinar las raíces. Hemos mencionado hasta ahora el dominio, el codominio, rango de imagen, ordenada al origen y raíces de la función. Sin embargo, dependiendo del nivel de complejidad y herramientas que dispongamos, vamos a encontrar más parámetros de análisis. Por ejemplo, gráficamente, podemos encontrar algunos intervalos de interés. Como ejemplo, podemos tomar esta función cúbica. Los intervalos de crecimiento o decrecimiento son aquellos que nos indican cuando la función crece o decrece. De esta manera podemos observar que decrece desde 0,5 negativo hasta 0,5 positivo, mientras que crece de negativo infinito hasta negativo 0,5 y de 0,5 positivo a más infinito. Por otro lado, podemos tener los intervalos de positividad, que indican cuándo la función se encuentra por encima del eje x, y los de negatividad, que indican cuándo ésta se encuentra por debajo del mencionado eje. Algunas menciones honoríficas que nos llegaron a este video, por requerir herramientas más avanzadas, como el uso de límites, derivadas o el uso de números complejos, son la convergencia y la divergencia, la continuidad, derivabilidad, amesetamiento, concavidad o raíces complejas.